Vamos a ver el tercer tipo de actividad o de entrada que podemos crear en una clase de Classroom. Es crear una pregunta. Para crear una pregunta iremos a más, crear un anuncio, crear una pregunta. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Para empezar, lo que ya os he comentado en los vídeos anteriores, la podemos publicar en una sola clase o en más de una, tal y como deseemos. La pregunta iría aquí. Por ejemplo, ¿qué opinas de la web adjunta? Si es en ese caso, podría poner aquí una página web. Por ejemplo, pongo eso.eus, añadir enlace, lo tendríamos ahí. Podemos dar instrucciones sobre lo que pedimos, por si hace falta aclarar más, que en realidad es lo que estamos pidiendo. Se puede poner una fecha de entrega. Podemos asociar a algún tema, pues podríamos poner, por ejemplo, cuestionarios. Vale. Y aquí tenemos dos opciones. Vamos a ver primero la respuesta corta. Si tenemos esta opción elegida, aquí vamos a tener dos opciones. La primera es, los alumnos pueden responder a sus compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ellos contesten, ellos van a poder generar conversaciones a partir de las respuestas de sus compañeros, las propias y de sus compañeros. Y la segunda opción es que los alumnos puedan editar la respuesta. En este caso, una vez que hayan respondido, la respuesta se mantendrá tal cual, no la podrán modificar. Incluso si llegan, que después de las contestaciones de sus compañeros pudiesen llegar a la conclusión de que desean cambiarla. Si deseamos darles oportunidad, no tendríamos más que abrirlo aquí y preguntar. Como el resto de las actividades, vemos aquí la página. ¿Qué opinas de la web adjunta? ¿Has completado? ¿No han completado la tarea 6? Vamos a ver lo que ve un alumno. Un alumno va a ver primero que aquí se ha actualizado el flujo de actividades. Vamos a demostrar y aparecer ahí. Y aquí tiene un espacio para su respuesta. Pues podríamos ponerlo, pues necesita modernizarse. No la veo bien en el móvil, por ejemplo. Y enviaría la respuesta. Vemos aquí que tendríamos ver las respuestas de tus compañeros de clase, y aquí vemos que nadie ha contestado a la aportación que yo haya hecho. Si volvemos a la del profesor, veremos aquí y le damos y veríamos aquí la tarea, veríamos aquí la respuesta que ha hecho y le podríamos contestar si así lo deseásemos. Hay otra opción más en las preguntas, que vamos a ver ahora. Vamos a crear pregunta y vamos a hacer una pregunta tonta. A ver, por ejemplo, ¿qué opinas del tiempo de hoy? Pues bueno, no voy a entrar en la fecha de entrega, pero aquí vamos a cambiarlo por selección múltiple. Aquí puede ser bueno y malo, nada más. Vamos a dejar así. Y aquí hay una opción, es los alumnos pueden ver un resumen de la clase. Esto se les pide a todos y a medida que vayan respondiendo, ellos podrán ver
las estadísticas de los resultados. Si la mayoría piensa que es bueno, la mayoría piensa que es malo. Vamos a preguntar. Tenemos aquí la pregunta. Vemos este símbolo, es el asociado a la actividad pregunta. Y si vamos a la vista del alumno, aquí le aparece, se ha actualizado el flujo de actividades mostrar. Vamos a mostrar y aquí tiene las dos opciones. Por ejemplo, si la da a bueno, enviar. Entonces lo que va a ver aquí abajo es la estadística de los resultados. Cuántos han respondido bueno y cuántos han respondido malo.